Les aviso. Ahora ya me dio calor con este. Listo, ya estamos en vivo. Hola a todos, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos nada más en lo que haya afluencia de personas aquí en el live. Disculpen la tardanza por la hora de esta conexión, quedamos 7 en punto, tuvimos unas fallas técnicas, como siempre son cosas que salen fuera de nosotros, fuera de nuestras manos, pero ya estamos aquí. Damos yo creo que un minuto tal vez para comenzar este live. Igual si nos pueden ir diciendo si nos escuchan, si todo se ve bien, para también estar nosotros conscientes de cómo nos están viendo. Me parece que ya tenemos 10 personas. Podemos dar inicio. Sí, vamos dando inicio. Bueno, ahora sí otra vez. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros viéndonos. El equipo de Psicoactive está aquí con ustedes y les da la bienvenida. Estamos las psicólogas, Lucero, Elsa y yo, como Mariana, como bien ya nos estarán conociendo de lives anteriores. Y esta vez vamos a estar hablando del tema inteligencia emocional. Les pedimos que igual si tienen dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, al final del live, unos minutos antes de finalizar, vamos nosotros a estar resolviéndolas, contestándoles y leyéndoles. De no darnos oportunidad de leer todos o comentar todos, ya saben que personalmente nosotras en un momento, más tarde o después, estaremos comentándoles y contestándoles personalmente y agradeciéndoles también. Bueno, también les comento que más adelante vamos a tener unos invitados especiales aquí en el live, entonces para que estén atentos y presentes de estos invitados, que son invitados que estuvieron en el taller de inteligencia emocional que impartimos el sábado 19 de septiembre y tenemos el gusto de tenerlos aquí. Más adelante estarán ellos conectándose con nosotras. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, el tema es inteligencia emocional. Pero ¿por qué es importante desarrollar inteligencia emocional? Voy a darles 3 puntos importantes del por qué es importante desarrollar inteligencia emocional. El primero sería que nosotros vamos a poder tener un mejor manejo y control de emociones sin control o estados emocionales desagradables. Va a haber un mayor control de estos estados desagradables emocionales y vamos a tener, por ende, más estados agradables emocionales. Otra de los puntos importantes por los cuales es importante desarrollar inteligencia emocional sería que también vamos a tener relaciones sociales sanas, más relaciones sociales sanas. ¿Esto cómo ocurre? Ya que vamos a generar habilidades sociales importantes. Estaríamos hablando aquí de la asertividad, la empatía, el compartir, el entender al otro. Este tipo de habilidades nos va a ayudar a tener mejores relaciones sociales. Ya que estamos entonces uniendo estos 2 puntos de por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional, al resultado de estos 2 puntos tendríamos un tercer punto, que sería que tendríamos un bienestar físico, psicológico y social. Entonces esto nos va a permitir que nosotros podamos desarrollarnos de una mejor forma en todos los niveles de nuestra vida. ¿Ok? Ahora les puedo ir desarrollando, voy a ir desarrollando con ustedes conceptos básicos de la inteligencia emocional. El primero que me gustaría mencionar es, ¿qué es emoción? Igual, lo que es una emoción. Antes en el live pasado, los que nos estuvieron siguiendo, ya sabrán entonces qué es una emoción, pero es muy importante que lo volvamos a retomar, igual los que no nos habían visto, decirles qué es una emoción. Entonces, una emoción es una reacción psicofisiológica que tiene nuestro cuerpo a partir de nuestro organismo o nosotros a partir de un estímulo externo o interno. Este estímulo interno puede ser un recuerdo, algún pensamiento pasado, un recuerdo que traemos al presente. Un estímulo externo sería ya lo que yo esté percibiendo como un objeto, una persona, algún suceso que esté viviendo en ese momento. A partir de estos estímulos internos y externos, entonces va a venir esta reacción psicofisiológica, que esta reacción psicofisiológica sería la emoción, que no es más que una adaptación que nosotros vamos a tener ante estos estímulos. Esta adaptación esta reacción psicofisiológica va a ser de corto tiempo
y de manera instantánea. Es como un impulso que no podemos controlar en el momento que surja. Entonces las emociones son al instante, son impulsos y de corta duración. Es importante entonces también que tengamos bien adecuado esto. Ahora, otra cosa que me gustaría también que nosotros tuviéramos en cuenta, ya que sabemos que es una emoción también, ¿qué es la inteligencia emocional? Para nosotros, ya que dijimos por qué es importante, qué es una emoción, pero ¿qué es la inteligencia emocional en sí? Nosotros nos estamos basando en un concepto que desarrolló un especialista en inteligencia emocional que se llama Daniel Goleman. Él nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros, que es una capacidad que tenemos que desarrollar de identificar, reconocer y regular nuestras emociones e identificar y reconocer las de las demás personas. Y a partir de esto nos vamos motivando y generamos mejores habilidades y vamos a generar habilidades sociales y generamos mejores relaciones sociales por ende. Entonces, si podemos captando un poquito el concepto, tenemos 2 puntos importantes entonces en la inteligencia emocional. Esta parte que nos habla de el autoconocimiento, la regulación, el controlar nuestras emociones, y esta otra parte que nos habla de, ya que identifiqué a partir de mí, puedo identificar a partir de mí, identificar a los demás y generar habilidades sociales. Esta parte social es muy, muy importante, la tengamos manejada y desarrollada de forma adecuada para tener una inteligencia emocional. Lo siguiente que me gustaría comentarles sería que un paso importante para desarrollar inteligencia emocional es el identificar y reconocer nuestras emociones. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, les voy a dar 3 pasos importantes para identificar nuestras emociones y reconocerlas. El primero sería que tenemos que focalizar. El focalizar quiere decir esta parte de tener una atención, estar en el aquí y en el ahora, o sea, desconectarnos de lo que pasó anteriormente y estar conscientes en el momento. ¿Cómo lo logramos? Por medio de ejercicios o estrategias de relajación, técnicas. Algunas les puedo mencionar, podría ser la atención plena, que nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Otra podría ser las técnicas de relajación profunda, respirar. También está la técnica de relajación muscular progresiva. También está la imaginación guiada. Entonces, este tipo de técnicas nos van a ayudar a nosotros a focalizar. ¿De qué me va a ayudar a focalizar? Pues poder concentrarme en lo que ocurrió a raíz de mi emoción y yo saber qué fue lo que sentí y cómo resolverlo. Ya que focalicé, el segundo paso sería que detectemos. El segundo paso es detectar. ¿Cómo detecto? Bueno, es importante que mencionemos que para detectar tenemos que aprender a identificar cómo mi cuerpo, cómo mi organismo va a reaccionar o a expresar estas emociones. Como bien dijimos, la emoción es una reacción psicofisiológica. Entonces, nuestro cuerpo físicamente, fisiológicamente va a reaccionar a esta emoción, va a expresar esta emoción. Muchas personas podemos detectar a lo mejor la tristeza en el pecho, podemos sentir que cuando estamos tristes el pecho está pesado, o nuestro estómago cuando estamos enojados se siente duro, o tal vez cuando estoy muy alegre puedo sentir como maripositas en el estómago o mi pecho se siente más ligero. Cada quien lo va a sentir de diferente forma, pero es importante saber identificar cómo mi cuerpo está expresando la emoción para yo así saber qué emoción estoy sintiendo en ese momento. El siguiente paso, ya que lo detecté a través de estas respuestas o indicios fisiológicos, sería que expresemos y reconozcamos. ¿Cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a expresar esta emoción? A partir de nombrarlas. Para nombrarlas tengo que saber cuáles son. Entonces, vamos a dejar claro que existen 6 emociones básicas. Son las que varios autores van a manejar diferentes, pero la que se maneja actualmente y la que igual Daniel Goleman nos dice existen 6 emociones básicas. Esas 6 emociones básicas son las principales que nosotros vamos a sentir y expresar, el ser humano siente. Entonces vendría siendo la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y la alegría. De esas 6 emociones básicas tenemos que tenerlas claras y van a surgir emociones derivadas. ¿Cuáles son estas emociones derivadas? Bueno, cada emoción básica va a tener sus emociones derivadas. Son emociones que van a surgir a raíz de esa emoción básica. Por ejemplo, en la alegría tal vez
podamos encontrar como una emoción derivada a la satisfacción y el orgullo, o en la ira podemos encontrar el enojo y la frustración, o en el miedo tal vez podemos encontrar otras derivadas que son como la nostalgia o el sentirnos afligidos, ¿no? Entonces es importante que yo saber que a partir de mis emociones básicas haga mi listado y tener qué emociones derivadas tengo a raíz de estas emociones básicas, y así ya focalicé para poder atender y saber cómo estoy expresando mi cuerpo las emociones, las detecté, y así ya puedo yo expresar porque sé qué emoción es y la nombro y puedo expresar y reconocerla y decirle al otro, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo en este momento triste, creo que me siento muy afligido y no creo poder ahorita hablar sobre eso, podemos hablarlo más tarde, y ya esta situación va a tener una mejor resolución de la que podríamos haber esperado si no detectamos e identificamos nuestras emociones. Ahora, ya que hablamos un poquito de esta parte de emociones, es importante aclarar que también para que nosotros podamos desarrollar de una mejor manera la inteligencia emocional, quitarnos de la cabeza que existen emociones positivas y emociones negativas. No es correcto para que nosotros tengamos una inteligencia emocional verlo de esta forma. Más bien vamos a tener estados emocionales agradables y estados emocionales desagradables. Pero si yo sigo pensando en que hay emociones negativas, precisamente vamos a huir de esas emociones negativas y no nos vamos a permitir sentirlas. Entonces no hay que pensar que el enojo es una emoción negativa y que la alegría es una emoción positiva. Ninguna de las dos. O sea, tanto cualquiera de esas dos emociones pueden ser en su momento agradable o desagradable, pero las tenemos que pensar como más bien como emociones que solo forman parte de nosotros, y que a partir de una emoción vamos a poder nosotros experimentar la situación y saber cómo resolverla. Toda emoción nos va a dar una aportación importante a nuestra vida. Entonces, no nos neguemos la oportunidad de sentirlas y no nos neguemos la oportunidad de sentirlas y expresarlas. Hay aquí otro punto importante, ya que hablamos de identificar emociones. Ya las reconocí, ya las identifico, ya las expreso, pero ahora ¿cómo las manejo? Bueno, aquí entra un punto muy importante, que es la autorregulación. La autorregulación también es un paso importante en la inteligencia emocional, y esta autorregulación es eso, es la capacidad que nosotros tenemos de controlar, manejar o gestionar nuestras emociones, pensamientos y acciones también, que nos van a llevar a un estado de motivación. Esta autorregulación, sabiendo manejar de una manera adecuada nuestras emociones, nos lleva a una motivación, que esta motivación personal o automotivación sería que yo voy a poder, por medio de pasos y una resolución de pasos adecuados, voy a poder resolver la situación que se me esté presentando en el momento, o lo que esté sucediendo en el momento, alguna problemática, conflicto o lo que suceda. Esto sería básicamente la autorregulación y evitar, claro, resultados no deseados. Pero igual, ¿cómo me autorregulo? Bueno, tenemos igual unos pasos importantes para la autorregulación. El primero va mucho de la mano con lo que hablamos sobre focalizar en identificar emociones, ¿no? Entonces tenemos que aprender a disminuir la emoción desagradable o la emoción que se está desbordando de manera inadecuada, para poder nosotros concentrarnos y estar atentos en lo que está pasando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo disminuyo este impulso? Igual por medio de atención plena, por medio de estrategias de relajación, pero muy importante, irnos a otro espacio, darnos un tiempo fuera de la situación, estar en un lugar apartado y darnos ese descanso. Después podemos nosotros hacer una solución de problemas, un listado de solución de problemas donde yo puedo decir, este me va a funcionar, este también, escogemos el mejor, hacemos una serie de pasos, nos vamos a dar autoinstrucciones, que son estas órdenes mentales que tenemos, que nos damos nosotros mismos. Ok, Mariana, recuerda que tienes que hacer este paso. Segundo paso era ir con la persona. Tercer paso, platicar, explicarle qué pasó. Y el quinto paso, o sea, de esto se trata las autoinstrucciones, para después llegar a una automotivación, que es el resultado final de la autorregulación, donde yo aprendo que por mí mismo puedo resolver mis problemas, puedo controlar mis emociones y no necesito de otra persona que me regule, sino que yo me puedo autorregular, y esto nos hace ser más optimistas y seguir avanzando en la resolución de problemas y manejo emocional. Bien, me gustaría ahora que siguiéramos hablando de componentes de la inteligencia emocional. Para eso le doy la palabra a Elsa, si nos podría apoyar en esta parte y platicarnos un poco sobre eso.
Claro, claro, muchísimas gracias, Mariana. Y sí, como ella nos comenta, nosotros justamente, ¿no? Para poder desarrollar una inteligencia emocional o poder llevar a nuestro día a día, donde inevitablemente no vamos a poder detener esta parte de interacción con el otro, tenemos que identificarlas, regularlas y definitivamente reconocerlas, o sea, saber cómo ella nos dice, no hay una emoción que pudiera ser positiva o negativa, simplemente detectarla. ¿Cuál es la emoción que yo tengo ante algún estímulo, ya sea favorable o no? ¿Cómo reacciono? Es decir, si una persona, si tengo algo que me llega realmente de sorpresa, sea una sorpresa positiva o negativa, tengo que saber cómo reacciono yo ante tal situación con determinadas personas, con determinados estímulos que se me presenten. Justamente esto nos va a hacer tener componentes o desarrollar habilidades sociales. Una vez que yo ya trabajé de manera interna con esta parte emocional, me conozco y me autorregulo, yo empiezo a desarrollar esta parte exterior. Como bien lo mencionó Mariana, existe un autor del cual nosotros nos agarramos o vamos mucho de la mano, que es Daniel Goleman, que nos dice, ya hablas de una autoconciencia y una autogestión personal, pues que es interior, pues ahora hay una parte exterior, donde desarrollamos habilidades sociales. En habilidades sociales, justamente, ¿no? ¿Qué pensamos en habilidades sociales? Pues a lo mejor tener asertividad, desarrollar empatía, una mejor forma de liderazgo, seguramente la forma en la que voy a tener convivencia con el otro me va a hacer de cierta manera más asertivo y más dinámico en este tipo de relaciones, dando mejor resultado a lo mejor ante acontecimientos que no estoy exento a vivir, o bien para dar una mejor respuesta ante los estímulos que se me presentan. Entonces, nosotros ya que empezamos a desarrollar esta parte de habilidades sociales, hay que reconocer que tenemos dos tipos de mentes. Una mente racional, esa parte que ya nos han hablado muchas veces, la parte biológica, donde tenemos mayor dominio de habilidades numéricas, de habilidades concretas, y esta parte emocional, donde nosotros, hablando también biológicamente, podemos desarrollar esta parte creativa, de habilidades de arte, por así llamarlo, cosas como más de interacción emocional justamente. No quiere decir que una mente sea mejor que otra. En algunas ocasiones llegamos a dominar más una que la otra. Preguntémonos ahora, ¿cuántos tenemos mayor habilidad para hacer un dibujo o para tener una habilidad de comunicación con el otro? En cambio, hay otros que son más introvertidos, pero desarrollan habilidades numéricas, matemáticas, son un poco más concretos, pero bueno, sus habilidades también van favoreciendo en este ámbito. Sin embargo, estas dos mentes, hablando de esta mente racional y esta mente emocional, si nosotros llegamos a tener esta parte de equilibrio y de conjunto, generan una mente sabia. En el momento en el que nosotros empezamos a trabajar con esta mente sabia, en equilibrio de la mente racional y la mente emocional, definitivamente estamos empezando a generar inteligencia emocional. Entonces es muy importante que estas dos operen en armonía. Una vez que nosotros ya reconocemos, que ya empiezo a ver que mi mente empieza a trabajar de manera conjunta y equilibrada, definitivamente empezamos a desarrollar algo que se llama empatía. A mí me gusta mucho iniciar este tema de empatía hablando de cuántas veces nos hemos preguntado qué tan empáticos somos con el otro, pero a veces pareciera que no somos empáticos, porque sí conocemos lo que está pasando la otra persona, lo que está viviendo, incluso llego a sentir cierto vínculo emocional, sin embargo, no me afecta de manera directa. Me siento realmente tranquilo, lo escucho, razono, puedo captar exactamente por qué el otro está viviendo cierta circunstancia, sin embargo, no genera un cambio emocional en mí. Por lo tanto, ese tipo de empatía es la empatía cognitiva. Ahora bien, en algunas otras circunstancias, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos llegamos a sentir dañados, afectados emocionalmente cuando otra persona está viviendo alguna clase de suceso o vivencia inesperada. ¿Qué nos pasa cuando nos platica nuestros padres, nuestros hermanos? Pensamos en un asalto, digo, tocamos madera que no nos pase,
pero cuando nos asaltaron, cuando nos despojaron de nuestros bienes, a lo mejor si es una persona, un vecino, una persona que no es tan allegada a nosotros, nos da coraje, decimos, hay que tener cuidado, qué mala onda lo que le sucedió, nos llegamos a sentir tristes y ahí estoy generando una empatía cognitiva. Pero ¿qué pasa cuando nos afecta de manera directa? Donde no me está afectando a mí, pero emocionalmente estoy generando un cambio. Esa es una empatía afectiva. Me llego a sentir más molesto, lloro, incluso hay personas cuando domina esta parte de empatía afectiva, se llegan a paralizar y llegan a ser personas que desafortunadamente se bloquean tanto que no permiten ayudar ante diferentes circunstancias. Entonces es una parte muy importante que nosotros al hablar de inteligencia emocional tenemos que empezar a desarrollar. Una vez que nosotros ya somos empáticos ante diversas situaciones que se empiezan a vivir, empieza a generar asertividad. ¿Cómo es esta asertividad? Muchas veces pensamos en asertividad y decimos una persona que para todo me dice que sí, que de cierta manera es como muy accesible, no da su punto de vista, es un poquito más tranquilo en su forma de interactuar. Decimos es pasivo. ¿Qué pasa cuando uno tiene un tono de voz un poquito más elevado? Realmente pareciera que siempre es un poquito más agresivo, violento, no tiene como tanta expresión en lo que está interactuando contigo. Ah, es que es agresivo. No es que sea agresivo, simplemente hay que conocer que hay esta parte que también nos menciona Mariana, que es una parte fisiológica que va en interacción con lo que estoy pensando, diciendo y haciendo. Es decir, algo que nos va muy claro cuando nos preguntamos, hola, ¿cómo estás? Si yo digo, hola, ¿cómo estás? Y contesto como de una manera muy efusiva, muy contenta, estoy muy bien. Definitivamente mi expresión facial sí está dando a entender que estoy feliz y que estoy bien. En cambio, con eso estoy bien, pero realmente mi semblante es triste, es apagado, definitivamente no hay una congruencia entre lo que estoy pensando, estoy diciendo y estoy haciendo, y definitivamente pues el contexto, algo que no voy a poder cambiar, que es que piense el otro, definitivamente pues va a ser incongruente. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a ser asertivos entre la forma en la que nosotros nos dirigimos, entre lo que nosotros hablamos y lo que queremos comunicar, que lo que está aquí en realidad es lo que yo estoy desarrollando con el otro. Por lo regular, cuando nosotros nos enojamos, esa parte biológica se direcciona hacia los brazos, empezamos a sentir muchísima adrenalina y pensemos, cuando estemos enojados o cuando vemos una persona que está molesta, ¿qué pasa por lo regular? Tiende a golpear, por lo regular empieza a apretar los puños, entonces ahí nos damos cuenta de manera física, sí, está molesto, se ve, se piensa molesto y físicamente está expresando esta sensación. Ahora, cuando tenemos miedo por lo regular conocemos mucho esta parte que nos dicen el titiriteo de las piernas. ¿Por qué? Porque la gente por lo regular se mantiene alerta. Entonces, toda esa energía se canaliza en las piernas. Entonces, la gente por lo regular cuando tiene miedo se concentra físicamente en esta parte. Cuando existe mayor felicidad, disminuye la negatividad. Tenemos menor negatividad, mayor energía para hacer las actividades y por lo regular tenemos mayor porcentaje a lograr ciertos objetivos. Cuando sentimos amor, Mariana nos decía, ay, por ahí se sienten maripositas en el estómago. Pues justamente cuando sentimos amor, nos sentimos más calmados, sentimos mayor satisfacción, más cooperativos. Y cuando tenemos sorpresa, por lo regular, ¿qué pasa? Nuestras cejas se levantan, entra más luz a la retina, por lo regular tengo una mayor visión ante el acontecimiento que estoy viviendo. Cuando yo estoy disgustado, físicamente que hago, retuerzo la boca, por lo regular frunzo la nariz, y bueno, biológicamente pues también son mecanismos de defensa hasta para evitar olores nocivos, pero que nosotros ya lo hemos ido adaptando de manera evolutiva para dar una reacción. Esto, retomando también lo que ya se había comentado, entre no hay una emoción buena o mala, es detectarla, saber cómo yo reacciono y con esto voy a poder regularme para poder interactuar hacia el trabajo, la casa, con mi pareja, con mis hijos, incluso digo, los vecinos, esta parte social que no podemos evitar definitivamente. Como bien mencionamos, manejar, entender y controlar nuestras emociones y nuestros impulsos nos va a permitir
principalmente generar una mayor empatía. Ya me conozco, ya conozco a la otra persona y ya sé seguramente cómo puedo reaccionar ante diversos estímulos. ¿Por qué? Porque definitivamente, recordemos que esta parte emocional no, está 100% vinculada al ser humano, y el ser humano no estamos exentos o no conocemos qué es lo que va a pasar con el otro. Entonces nos van a llegar siempre situaciones sorpresivas o inesperadas, que a partir de esta empatía de conocerme y conocer el otro, lo que puede pasar, me va a mantener todo el tiempo con una escucha positiva, generando definitivamente asertividad y dando relaciones sociales favorables. Ahora hay una frase que a mí me gusta mucho y con la que me gustaría cerrar como esta parte de componentes para desarrollar una inteligencia emocional en la parte social, pues es que no existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan ante determinadas situaciones. Esta parte de autorregulación, como bien mencionó Mariana, nos va a permitir que ante cualquier situación que yo estoy viviendo o estoy presentando, no me voy a paralizar. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tenemos una pérdida de un ser querido, o a lo mejor donde estoy trabajando, el ambiente laboral no me permite continuar y decido renunciar? O cuando estoy en la escuela, no fue la escuela que a mí me gustó, entonces decido detenerme. Ese tipo de acciones, ese tipo de actitudes son las que no me van a permitir continuar con mi desarrollo personal. El día que yo desarrollo una inteligencia emocional personal, podré quitar los limitantes que tengo con el exterior y cumplir definitivamente mis objetivos. Y bueno, prácticamente con esto a mí yo concluyo esta parte de conocimiento exterior en cuanto a los componentes de la inteligencia emocional, pero también la inteligencia emocional tiene sus pros y sus contras, y más que contras, más bien podrían ser los limitantes. Y bueno, qué mejor que Lucero nos pudiera explicar un poquito sobre los beneficios y los limitantes de la inteligencia emocional. Y les recuerdo, pongan sus preguntitas ahí en la sección de comentarios, y de verdad con mucho gusto les damos respuesta a cada uno de ustedes. Bienvenida, Lucero. Muchas gracias, Elsa. Sí, bueno, pues ya lo estuvieron hablando durante todo el transcurso de la transmisión, tanto Mariana como Elsa. La inteligencia emocional realmente es algo con lo cual no se nace. Por lo tanto, si no se nace con ello, es necesario, obviamente, desarrollarlo a lo largo de la vida. Pongamos en perspectiva lo siguiente. Tenemos un pequeño, este pequeño desde que es niño, obviamente es un ser prácticamente emocional. Es decir, si él siente tristeza, simplemente siente tristeza, y si quiere hasta lo llora, expresa su emoción. Si él siente enojo, va a estar enojado; si siente alegría, está alegre, se muestra, expresa su emoción como tal. Sin embargo, el pequeño, así como la siente, así la expresa. ¿Por qué? Porque no hay filtros, no hay nada que lo regule. Entonces, conforme va pasando el tiempo y el niño o el ser humano va creciendo, va yendo más filtros cada vez más, o más cosas que van a hacer que regule sus emociones. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos andar como adultos, por ejemplo, por la vida, así como tal, expresando o explotando. Por ejemplo, estoy enojado, explotando con el señor de la basura, explotando con la señora de la tienda, en el supermercado. No puedo andar, digamos, eufórico todo el tiempo. Puede ser que estoy alegre, pero si estoy demasiado alegre y eso llega a ser, por ejemplo, una euforia, eso tampoco sería como algo regular o algo muy bien aceptado, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, el ser humano es un ser que al ser un adulto, es una persona que ya está más regulada o tiene más filtros para expresar sus emociones. Ahora bien, la inteligencia emocional, como se los mencioné hace un momento, esta como tal se desarrolla y poco a poco se va, con la práctica, se va mejorando. ¿Para qué nos ayuda la inteligencia emocional? Nos ayuda para conocernos a nosotros mismos en primer lugar. Conocernos en cuanto a nuestras emociones, principalmente, pero también los pensamientos, los sentimientos, las creencias, todo aquello que forma parte del ser humano. Es decir, yo, como ya lo dijo Elsa, soy un ser racional, pero también soy un ser emocional. Entonces, físicamente existo, físicamente estoy compuesto de brazos, de piernas, de cabeza, de cabello, de todo un cuerpo, una estructura física. Pero también hay algo que está allá adentro, que es en tu mente, es en la mente, y son esta parte que les menciono: emociones, pensamientos, sentimientos, cosas que tenemos nosotros los seres humanos y que necesitamos para interactuar con el otro. Bien lo decía Elsa, estamos insertos en un contexto,
Entonces, tú como tal, yo, Elsa, Mariana, todos en general, estamos interactuando en diferentes escenarios, ya sea la casa, el trabajo, la escuela, con el vecino, con la pareja, con los hijos, en general con diferentes personas a lo largo de nuestra vida. Necesitamos al otro, a la otra persona para poder desde nacer, crecer, reproducirnos, tener una vida y al final hasta morir. Es más, hasta para morir necesitamos al otro, porque si morimos y no hay dónde estar, por ejemplo, sepultados, incluso para eso necesitamos al otro. Entonces, la inteligencia emocional, para hacerlo más resumido en la parte de beneficios, nos ayuda a conocernos a nosotros en todos los aspectos, nos ayuda a prácticamente tener un autoconocimiento, por ejemplo. Yo ya conozco quién soy, yo sé de lo que soy capaz, sé lo que puedo hacer, conozco incluso mis limitantes. No sé si alguna vez han escuchado la parte del FODA. El FODA, esta parte de un análisis, por así decirlo, un análisis en el cual, bueno, pues yo ya sé cuáles son mis ventajas, mis desventajas, mis virtudes, mis defectos. Entonces, yo como tal, cuando soy inteligente emocionalmente, me conozco mucho mejor. Ya puedo identificar mis emociones, ya puedo regularlas si veo que se están desbordando, y no solamente eso, sino también expresarlas. Una persona con inteligencia emocionalmente que logra hacer toda esta gestión de emociones, de pensamientos, de sentimientos, es una persona que se siente más a gusto consigo misma. ¿Por qué? Pues porque toma mejores decisiones, quizás está siendo una persona que influye en los demás con un liderazgo, por ejemplo. Es una persona que al saber de lo que es capaz y al saber de cuáles son sus habilidades, competencias y todo esto que forma parte de ella, es una persona que tiene una mayor confianza en sí misma. Entonces, por lo tanto, esta persona también tiene esa capacidad incluso de autoevaluación. ¿A qué nos referimos con autoevaluación? A que yo, por ejemplo, al saber de todo lo que estoy conformado en la parte mental, yo puedo saber si esto me está sirviendo. ¿Me sirve esta creencia o no me sirve? Si no me sirve, entonces la cambio, la modifico o hasta la elimino. Me sirve, por ejemplo, este pensamiento que estoy teniendo quizás negativo ante una situación. Si no me sirve, entonces lo cambio, lo modifico o lo elimino o lo reinvento. Entonces, hay ciertas cosas que nos ayuda como tal inteligencia emocional a autoevaluarnos para saber qué cosas podemos ya sea reforzar conductas positivas, quizás modificar, cambiar o eliminar algunas que quizás no están siendo muy funcionales a lo largo de nuestra vida en los diferentes entornos. Ahora bien, la inteligencia emocional también nos ayuda a ser seres que se automotivan, es decir, que no es necesario que venga, por ejemplo, el papá, la mamá, los hermanos y me digan, mira, haz esto, sal adelante, estudia, trabaja en este lugar, cambia tu actitud por tus hijos, porque tienes un hijo, porque tienes una esposa, porque tienes un esposo, tus hijos, cambia por cierta persona. Realmente no, la inteligencia emocional nos ayuda a darnos cuenta que si vamos a cambiar, lo vamos a hacer por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que somos seres que también necesitamos e incluso merecemos estar bien. Entonces, la persona que se automotiva se pone metas a corto, a mediano, a largo plazo, metas y sabe perfectamente que quizás se equivocó una vez, pero lo vuelve a intentar y se equivoca otra vez, pues vuelve a intentar y así volver a intentar es automotivarse uno mismo. Volver a intentar y intentar, podrá ser que te equivoques 5, 10 veces, pues entonces hazlo 10, hazlo 20 hasta que lo logres. Entonces una persona inteligente emocionalmente se automotiva, logra metas, se pone metas a corto, mediano, largo plazo hasta alcanzar la meta que ella realmente quiere finalmente. Entonces, la inteligencia emocional, no solamente eso, también nos ayuda, por ejemplo, también a protegernos del estrés, de la ansiedad, del desgaste emocional. Pensemos nada más en esto. Hablando de pacientes con ansiedad, que son estas personas que tienen, por ejemplo, una aprensión, anticipación aprensiva, que están todo el tiempo con tensión muscular, pues quizás duermen mal, no descansan, están de malas, tienen tensión muscular y tienen una serie de síntomas que quizás son personas que todo el tiempo están corriendo, los ves incluso están comiendo y comen rápido, caminan rápido, hablan rápido,
son personas que quizás todo el tiempo, pues, parece que llevan prisa para todo. Entonces, pensemos en estas personas, sobre todo aquellas personas que tienen incluso ataques de pánico. Estas personas, si logran desarrollar una inteligencia emocional, que es una de las técnicas que se tiene que aplicar en estas personas, en cuanto ellos detecten un estímulo que es quizás desagradable, como mencionaba Mariana hace un momento, no hay emociones positivas ni negativas, porque finalmente todas nos ayudan, todas son datos, todas son información para nosotros. Entonces, una persona con ansiedad y que sufre de constantes ataques de pánico, cuando logra desarrollar la inteligencia emocional, es una persona que en cuanto detecta ese estímulo y le genera una emoción que quizás es desagradable, como el miedo o la tristeza, por ejemplo, esta persona en cuanto la detecta, evita tener pensamientos negativos o catastróficos. Eso hace que la emoción la regule y no se presenten los diferentes síntomas, como la hiperventilación, como la taquicardia, mareos, náuseas, vómitos, irrealidad, despersonalización o quizás algunos otros síntomas que son igual desagradables. Entonces, si estas personas que son ansiosas y tienen ataques de pánico, si lo logran hacer y logran ciertos beneficios y evitan ataques de pánico, imagínate tú qué puedes hacer si desarrollas la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos ayuda básicamente a estar en un mayor bienestar psicológico, mental e incluso físico, porque aquella persona que se protege del estrés, de la ansiedad, pues obviamente es una persona que está más relajada incluso en su físico. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda en todo momento me refiero, les decía hace un momento, por ejemplo, cuando voy a tirar la basura, cuando voy en el carro y pasa, no sé, pasa otra persona y me choca, pues de alguna forma voy a reaccionar de una forma más asertiva, quizás hasta más empática. A lo mejor, obviamente, la persona de lado pues no se paró con su agenda y puso, el día de hoy voy a chocar con cierta persona, ¿no? Obviamente la inteligencia emocional nos ayuda a reaccionar de forma más asertiva, más empática, nos ayuda a autorregularnos y vemos que estamos ante una situación desesperada, como bien decía Elsa. No hay situaciones desesperadas, hay personas que se desesperan ante ciertas situaciones. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda en todo momento, en cualquier escenario, les decía, escuela, casa, trabajo, pero tiene también ciertas limitantes. Unas de ellas son, por ejemplo, que la inteligencia emocional no te va a servir de nada en lo absoluto, simplemente si no lo aplicas en tu vida diaria. Es decir, puede ser que tú vayas y te inscribas a una escuela, a una universidad o a un curso de lo que tú quieras, te metas a un webinar, a un live como es este, en donde hablemos de inteligencia emocional. Pero, ¿de qué te sirve contar todo lo que es inteligencia emocional? Ah, bueno, inteligencia emocional es esto, se compone de esto, las emociones son esto, consta de empatía, de asertividad, de habilidades sociales en general, de feedback y otros componentes. ¿De qué te sirve apuntar todo esto, guardarlo en tu mente y almacenarlo si no lo vas a aplicar en la vida diaria? Si no lo vas a aplicar cuando vas a tirar la basura, si no lo vas a aplicar cuando estás en una junta de los niños, en el trabajo. Entonces, si no lo aplicas en la vida diaria, de nada te sirve la inteligencia emocional. Entonces, la limitante como tal es que tú no lo apliques en la vida diaria. Otra de las limitantes es que quizás, bueno, ya te decidiste y dijiste, sí, lo voy a intentar, estoy decidida, pero llega el momento en el cual aplicas la inteligencia emocional y en la primera que tuviste esta parte de intentar desarrollar la inteligencia emocional, viste que no pudiste y te viene la parte de el no puedo. Entonces, la inteligencia emocional también tiene otra limitante que es el no puedo, el decir, ¿sabes qué? Lo hice, lo intenté, pero no puedo, no es algo que me funcione. La inteligencia emocional es algo que se desarrolla día con día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Si tú lo practicas día con día, te aseguro que vas a tener una mejor respuesta ante cualquier situación. Y por último, quiero mencionar que quizás la inteligencia emocional, a lo mejor tú ya trabajaste tu inteligencia emocional, a lo mejor ya pues tú vas a tu casa y en tu casa el contexto no es muy favorable. Es algo que pasa mucho, por ejemplo, con las personas que tienen adicciones. Van a un lugar en el cual se internan quizás, les dan psicoterapia, tratamiento psiquiátrico y una serie de ocupaciones de terapia ocupacional, pero cuando salen del contexto de donde se entrenaron, regresan al contexto donde vivían
y el contexto sigue siendo el mismo, la pésima actitud de la mamá, el mal comportamiento del papá, todos son negativos. Entonces quizás tú ya tienes esta inteligencia emocional, pero el contexto no es el más favorable. Entonces, si esto está sucediendo, entonces tú ten en mente esta parte, que la inteligencia emocional te ayuda a que tú seas un agente de cambio. Esto quiere decir que quizás no vas a cambiar al contexto en general, a tu familia completamente, pero con que cambie o seas una persona que influyas en otra persona, en tu mamá, por ejemplo, seguramente tu mamá va a influir de alguna forma positiva en tu hermano en tu papá en el vecino en el pastor en el jefe, en el subordinado. Esto va siendo una cadena, la cual obviamente va creciendo y va favoreciendo que la inteligencia emocional no solamente sea contigo, sino con tu contexto y todos los escenarios en los cuales te desenvuelves. Y por mi parte, estos son algunos de los beneficios, algunas de las limitantes, y vamos a pasar a una siguiente ronda, en el cual vamos a hacer unas preguntas a nuestros invitados, los cuales se van a conectar en unos momentos. Estas personas estuvieron en el taller de inteligencia emocional para adultos que se impartió el 19 de septiembre. Esto en el cual, obviamente, como ya lo estuvieron viendo, se presentó Mariana, en el cual hablaba de inteligencia emocional, hablaba de emociones en general, de autorregulación. También Elsa también habló de los componentes, en general habló de empatía, de asertividad, de cómo esto se generan las habilidades sociales para enfrentar a la situación en la cual nos estamos desenvolviendo. Obviamente yo hablé en la parte del taller de inteligencia emocional un poco de lo que es el feedback como una herramienta más para desarrollar la inteligencia emocional. Y por último, también hablamos de los beneficios ilimitantes. Y como ya los están viendo en pantalla, ellos son Francisco y son Aarón. Ellos nos van a platicar un poquito más de su experiencia y para ello voy a darle lugar a Mariana para que haga la primera pregunta a estos chicos, por favor. Más para desarrollar la inteligencia emocional. Listo, creo que ya están. Hola chicos, bienvenidos. Gracias, es un gusto para nosotras que estén aquí con nosotras en este live. Y me gustaría preguntarles cuál fue su experiencia en el taller de inteligencia emocional y cómo se sintieron. Bueno, ¿quién empieza? ¿Paco o yo? Quien guste. Si quieres tú, Aarón, y luego Paco. Bienvenidos. Gracias, es un gusto claro para nosotras que Solo un favor, yo creo que alguno de ustedes tiene su audio muy alto en el live, si podrían bajarlo para que no se crucen las señales, por favor. Perfecto. Gracias. Bueno, pues comienzo. La verdad, mi experiencia ante este taller, el cómo me sentí, la verdad, fue muy agradable y me sentí mucho con la libertad de expresarme abiertamente. Y más que nada me enseñó muchísimo a reconocer mis emociones. Esa es mi experiencia. Gracias, Aarón. Gracias. Un gusto saber que te ayudó en este aspecto. Gracias. Hola, Paco, ¿quieres platicar justo? Sí, claro. Gracias por la invitación. De igual forma, me gustaría compartir mi experiencia dentro de ese taller. La verdad fue una experiencia totalmente nueva para mí. No tenía como que el conocimiento de lo que se impartía en este tipo de talleres y me logró pues identificar bastantes cosas, conocer nuevos conceptos. La verdad sí fue bastante gratificante el poder participar en este mismo. Y pues vaya, ¿no? Sí me llevé bastante conocimiento muy favorable y una experiencia pues bastante bien también. Gracias también por tu respuesta, Paco, y un gusto. Qué bueno que también te ayudara de esta forma. Ahora me gustaría que pensáramos en esta parte de por qué me inscribí en el taller, pero ahora, ¿qué es lo que se llevaron? Recuerden que constantemente les preguntaba, ¿por qué vinieron? ¿Por qué se inscribieron? Pero también, ¿qué se llevaron del taller de inteligencia emocional? ¿Empiezas, Paco, o yo? Tú dime. Igual si quieres, me ayuda. Adelante. Bueno, yo, lo que me llevo pues es bastante, como comentaba un poquito, bastante conocimiento y sobre todo herramientas, ¿no? Creo que herramientas para irlas aplicando en mi día a día para poderme desarrollar en lo que yo viene siendo mi familia, el trabajo, amigos, vaya, todo mi entorno social.
la verdad sí me llevo bastante que hacer de la parte mía y en qué trabajar, y sobre todo esa parte que me agradó bastante es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Ponerle nombre a lo que estoy sintiendo en esos momentos y saber y identificar cómo me siento ante alguna situación, y también pues ante esta situación actual, ¿no? Que se vive hoy en día con el tema de la pandemia, pues también saber que hay cómo actuar ante alguna situación, ¿no? Del día a día, esa parte de experiencia que obtuve del taller, la verdad sí fue bastante gratificante, y sobre todo saber que hay cosas que no están dentro de mis manos y no puedo controlar, y, y saber identificar, ¿no? Sobre todo esa parte. Gracias, Paco. Perfecto. Sí, justo es eso, ¿no? Dijiste algo muy importante. Hay cosas que salen de nosotros. Yo no puedo dominar o saber qué piensa o cómo va a reaccionar el otro. Entonces, eso es muy importante para saber que hay inteligencia emocional ahí, en eso. Muchísimas gracias, Paco. Creo que Aarón iba a mencionar algo. Correcto. Pues yo lo que me llevé del taller, la verdad, fue como que a centralizarme bien a enlistar, por ejemplo, y mis cosas, mis situaciones, y siempre buscar una solución, siempre ser optimista más que nada. Entonces, también a conocerme, y también la autorregulación siento que es muy importante y va mucho de la mano. Entonces, pues también me ayudó y me llevo, pues, que tengo que desarrollar más mi empatía y trabajar en ello, en mi entorno y demás. Entonces, lo que me gustó muchísimo fue ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Una, una frase que dice que no existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan ante las situaciones, y eso es muy cierto. Soy una de ellas. Cometo muchísimos errores, y la verdad, esto me motivó bastante a ver en qué estoy fallando yo, ¿no? Porque hay que enfatizar mucho eso. Exactamente, eso también va en parte, como lo decíamos, en la autoevaluación, ¿no es así? Ok, entonces la tercera pregunta, que es para los dos, es ¿cómo lo están aplicando en su vida diaria? En este caso, por ejemplo, a Paco y Aaron, ¿en qué momento, con qué personas, cómo lo aplican en su vida diaria? Tú me dices, Paco, ¿vas tú o voy yo? Si quieres vas y ya termino, ¿no? Ok. Bueno, pues en este caso yo, ¿cómo lo aplico a mi vida diaria? Eh, Híjole, pues trato de ser un poquito más optimista, porque eso sí es un error que cometo constantemente, y trato de conocerme, el tema de las respiraciones, o sea, manejarlo bien, tranquilizarme, saber cómo, eh, no sé cómo explicarme, cómo, cuando me llega una noticia o algo así, saber cómo tratarla, tranquilizarme y siempre ser optimista, verle el lado bueno a las cosas. Entonces, eso lo aplico pues diariamente con mi amiga, con los que me ayudan a hacer mis actividades. Ok, muchas gracias, Aaron. Paco, ¿tú qué nos podrías decir, por Sí, favor? claro. Digo, coincido con Aarón, es un trabajo que nos llevamos en el día a día, ¿no? Es evidentemente que el cambio no es de un día para otro, sino hay que trabajar en esta parte de la emoción. Pues sí, es esa parte, ¿no? Que yo comentaba un poquito de saber identificar, sobre todo ponerle nombre a las cosas, ¿no? Saber cómo reacciono ante alguna situación, saber qué es lo que me incomoda con estas emociones básicas, ¿no? Ponerle nombre a cuando estoy, no sé, enojado, triste, eufórico, saber también cómo reacciona mi cuerpo en esa parte, y yo creo que eso me va a ayudar a identificar cómo actuar ante una situación, ¿no? Creo que es muy importante, porque además de que a mí yo me quedo mucho con esa parte de que nadie o no muchos nos enseñan, ¿no? A ponerle nombre a las emociones, a cómo identificarlas sobre todo, ¿no?
simplemente vamos, no sé, con un médico y si nos duele algo, pues ya nos da un medicamento y eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hace rato que cerrabas con el tema de ansiedad, con personas que son, pues, que tienen pensamientos catastróficos, pues nadie les dice en primera instancia, ¿no? Pues tómate esto y se te va a quitar, ¿no? Creo que esa parte de la emoción es para mí muy importante y pues sí, la verdad comparto muchas ideas que con el taller y me llevo el trabajo, ¿no? Del día a día que comentaban un poco, no es fácil, pero como decía Esteban, pues es de uno, ¿no? Es de uno y ya uno va a hacer el cambio para, no tal vez para cambiar a otra persona, pero sí saber cómo reaccionar ante esa situación o ante esa persona y ya no tomarnos como las cosas más personales o esa parte de conflicto de emociones, vaya, ¿no? Ahora me gustaría preguntarles, a raíz de esto que ustedes nos están comentando, ¿ustedes recomendarían el taller de inteligencia emocional para adultos? ¿Y por qué? Por supuesto. Claro Sí, que totalmente. sí, yo también lo recomendaría. ¿Por qué? Bueno, en lo personal, por la Sí. experiencia, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Son conceptos nuevos que tal vez algunos identificamos subconscientemente, pero ya de ponerle nombre a las cosas, pues nos aterriza un poquito más las ideas. Por lo personal, a mí me ayuda esa parte y sobre todo el conocer herramientas, ¿no? Para poder actuar, como lo menciona un poquito, respiraciones, o sea, creo que hay muchas técnicas que ya dependiendo de cada persona y de cada emoción, pues, no, si les pueden ayudar, ¿no? A saber trabajar esta inteligencia emocional en el día a día. Ok. De igual manera, yo también lo recomendaría bastante ampliamente porque te hacen expresarte de cierta manera con, por ejemplo, una dinámica que hubo, plastilina, que la verdad yo me sentí muy relajado, inclusive... Imaginación guiada. Es correcto. La verdad, la imaginación, Ana, me llenó, me tocó algo muy, muy dentro de mí y eso fue lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención y lo recomiendo ampliamente. Te libera, me siento yo con mucha paz, mucha tranquilidad y con emoción de seguir adelante, ¿no? Y esa es la idea de la inteligencia emocional, a mi parecer. Qué bueno, Pues, chicos. Adelante. Perdón, les agradecemos mucho esta parte que para nosotros, les decíamos, más que nosotros hablemos de inteligencia emocional, desde este punto que pudieran existir conceptos, palabras que seguramente los vivimos al día a día. Desde chiquitos nos dicen, expresen emociones, a ver si lloras, o algunos, ¿no? Que dicen, no tienes que llorar, o tienes que tranquilizarse, reconocerlas, saberlas y saber el por qué. O sea, son palabras que nosotros hemos llevado a lo largo de la vida, pero como bien nos decía Paco, nos compartía, ¿no? Para mí algunas son nuevas, o sea, realmente conocer estos conceptos, empezarlos a aplicar, incluso yo creo que les llegó a pasar, ¿no? Yo venía por una principal razón, o sea, a lo mejor un tema laboral, un tema de familia o de pareja, y a lo mejor dieron cuenta que existían otras razones por las cuales estaban ahora aquí. Entonces, pues por este lado, pues en el equipo de Psique Active les agradece muchísimo pues que estén hoy aquí con nosotros platicándonos sobre su experiencia y qué bueno que lo estén empezando a aplicar en su día a día. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. Si nos gustan seguir acompañando a la ronda de respuestas y preguntas. No, gracias a ustedes, de verdad. Claro que de hecho, por aquí tenemos algunas preguntas. Sí. Una persona dice, Irmelín Díaz Borring. Otra cosa, ¿cómo usamos la inteligencia emocional con el asunto de la pandemia? Las emociones están al tope. Entonces, ¿sí podrían ayudarnos? Sí, claro. Si quieren yo contesto. Pensemos primero que la inteligencia emocional va a ser enfocada a cualquier área de nuestra vida. Entonces, qué bueno que la estés pensando en esta parte de la pandemia, pero no pensemos, en este lado sí voy a aplicar inteligencia emocional y aquí sí. La inteligencia emocional va a ser algo que tú tienes que apropiarte y va a ser algo tuyo. Tú vas a hacer la inteligencia emocional si tú la llevas a cabo en tu día a día. Entonces creo que en esta parte de la pandemia, como bien dices, es muy importante ya que exactamente hay muchas emociones que se están encontrando. Hay mucha ansiedad y mucha estrés en las personas a raíz de esta pandemia. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Entonces tenemos que empezar con estos pasos que hablamos. Identificar nuestras emociones, de expresarlas y autorregularlas.
Esto no va a ser con un paso, como bien nos comentaban Aarón y Paco en su experiencia, no va a ser algo que voy a hacer, ok, ya me controlé hoy, y mañana, ¿por qué no ya es al otro día, y ahora, ¿por qué no me puedo controlar? Porque no es algo que con una vez que hagas ya va a seguir y va a seguir, es algo que tienes que llevar con tu día a día. Y ya a raíz de que tú identificaste, expresaste y regulaste estas emociones, tenemos que trabajar con estas habilidades sociales, esta empatía, porque también surge a partir estas emociones de lo que también los otros están sintiendo y nos están contagiando, ¿no? En este caso. Entonces, si yo entiendo al otro también cómo se siente, puedo yo saber de qué manera me tengo que manejar con el otro en cuanto a esta empatía y esta asertividad y esta comunicación. Entonces, creo que eso sería la respuesta que podríamos darte en cuanto a esta pandemia, ya que hay casos específicos, ya será el caso específico que cada uno de nosotros estemos viviendo. Y es que también pensemos en algo que nosotros, por ejemplo, los que vivimos tan solo en la Ciudad de México, en algunas ciudades como, no sé, Monterrey o Guadalajara, o ciudades en las cuales quizás hasta haya un estilo de vida mucho más acelerado, un ritmo más exigente, demanda más cosas. Pensémoslo de esta forma, si de por sí vivimos en estrés, en un ritmo acelerado, un estilo de vida acelerado, y estamos estresados, angustiados, ansiosos, ahora pensemos en cómo es nuestra situación estando ante una situación como lo es la pandemia. Entonces, la inteligencia emocional ahorita, esto nos viene a dar casi prácticamente al clavo, ¿no? Es decir, hacer uso de inteligencia emocional en una situación como lo es la pandemia es fundamental para enfrentar esta situación y cualquier otra situación. Sí, así es. Me gustaría aquí leerles, si me permiten. Por favor. Nos estaban diciendo primero Eli Aguilar en cuanto al audio todo perfecto. Viridiana Sánchez igual nos decía que se oye bien. Mandan saludos a Elsa, mucho éxito. Gracias, Gaby. Y nos pregunta aquí Viridiana Sánchez, ¿qué pasa cuando otra persona desestabiliza mis emociones a pesar de que yo no lo quiera? Ok, me gustaría contestarle a Viri. ¿Sí? Hola Viri, mira, muchas gracias por tu pregunta. Justamente como lo comentamos constantemente, las emociones del otro muy difícilmente, o la forma en la que va a reaccionar el otro, muy difícilmente lo voy a poder manejar. Incluso leí un poquito sobre tu pregunta adicional a la de la empatía, pero ahorita de una vez igual la podemos alinear un poquito. Nosotros no podemos ver o regular cómo va a manejarse la otra persona hacia con nosotros. Aquí es el momento en el que nosotros tenemos que empezar a trabajar con cómo yo reacciono ante la otra persona. Si la otra persona es negativa, si la otra persona a lo mejor es pesimista, o incluso pudiera ser hasta sarcástica, o tomar una actitud que yo estoy viendo que me está afectando de manera emocional y es directa, pues justamente, ¿no? Tú regúlate, detecta qué es lo que esa persona provoque en ti, y en ese momento tú sabrás qué tipo de reacción tienes hacia esa otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento podrás reaccionar de una manera no tan favorable, ya haciendo a lo mejor una clase de expresión, incluso teniendo cierto, discrepancia en opiniones o ciertos roces, ¿no?, que se pudieran presentar. Por eso es muy importante que tú reconozcas, sepas que no puedes hacer nada con la otra persona, simplemente trabajar tú de manera personal, emocional, esta parte como cognitiva, ¿no?, saber qué tanto te está afectando y autorregularte. ¿Cómo me autorregulo? Ya sé qué es lo que ocasiona la otra persona en mí. Definitivamente, antes de que yo ya reaccione de una manera adversa, definitivamente tengo que empezar a trabajar con mi emoción. Sí, me provoca enojo, pero ese enojo te está provocando ira, o a lo mejor solo te está provocando malestar. Entonces, en ese momento tú ya te conoces, vas a empezar a regularte y te aseguro que va a existir en algún momento en el que ya no te va a afectar. A veces nosotros pensamos que el que no nos afecte algo o que se nos resbale es porque tengo que estar sonriendo todo el tiempo. No, el reconocer, el también aceptar que te está afectando, eso te mantendrá regulada y de cierta manera aceptando que también puedes estar molesta y que no todo el tiempo tienes que estar sonriendo ante la situación que te está generando el otro. Entonces es parte del autoconocimiento, Viri. ¿Y por qué ella misma? Ajá, lo de la empatía. ¿Me lees la pregunta bien, Lucero, por favor? Sí. Dice, ¿cómo puedo ayudar a otro adulto a que desarrolle su empatía?
La empatía es un tema muy importante. Eso nosotros lo hablamos desde una inteligencia emocional para desarrollarla, pero pensemos en la empatía. La empatía es algo que tenemos que inculcar desde pequeños, donde nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando el otro, entender que si no se ríe, que si llora, que si el otro, aceptar mis emociones, pero también aceptar las emociones del otro. Tiene todo el derecho por determinadas circunstancias sentirse triste, melancólico, feliz, eufórico. En el momento en el que yo empiezo a reconocer que existe un mundo exterior y que está también fuera de mí, en ese momento yo empiezo a generar una empatía. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo inculcar esta parte de empatía en el otro? Pues aceptándolo, justamente, que no te afecta a ti de manera directa. Recordemos que la parte de la empatía puede ser cognitiva y afectiva. No quiere decir que una sea mejor o que la otra tenga que suplir a una. No, la empatía es subjetiva. Al final somos seres humanos que convivimos de determinada manera con cercanía con otros. El afecto en las personas sí puede ser de cierta manera medible, porque no es lo mismo de lo que me puede impactar que le pase a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, a mi familia nuclear, a lo que le va a pasar al vecino, al primo de un amigo. Entonces cuando nosotros empezamos a generar este tipo de empatía y de autoconocimiento, definitivamente el exterior va a ser más liviano, más ligero, y te aseguro que yo pongo mucho el ejemplo del boomerang. El boomerang no es que se te regrese. Si yo doy felicidad, la felicidad regresa a mí. Si yo soy bueno contigo, tú vas a ser bueno conmigo. No, 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 no. Las habilidades sociales se empiezan a generar a partir de mi comportamiento, de mi experiencia, de la forma en la que yo me dirijo con el otro. Y en ese momento mis habilidades sociales pueden crecer o pueden disminuir. Entonces, no es que yo tenga que cambiar el otro. Sí, yo lo puedo inculcar en un niño, puedo enseñarle cómo ser empático, puedo empezarle a dotar de este tipo de habilidades. Sin embargo, ya de grandes nosotros tenemos que aprender a reconocer que el mundo exterior pues no está bajo nuestro control. Ojalá haya podido contestar un poquito tus preguntas. Aquí hay otra pregunta, dice, si quieren la contesto yo, dice, estoy embarazada y tengo sentimientos encontrados y mis emociones son confusas y no sé cómo tranquilizarme para dejar de tener ataques de pánico. Eso lo pregunta Ana Laura Barrera Montoya. Pues primero que nada, ya lo dijimos hace un momento, ¿no? En cuanto a que aquí, por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad en la cual vivimos en un estilo de vida acelerado, con un ritmo de vida acelerado. Ahora, si a esto le sumamos una pandemia y todavía le sumamos un embarazo en este caso, es normal que encontremos, pues, tengamos cierta confusión incluso en qué estoy sintiendo en este momento. A lo mejor estoy sintiendo miedo, enojo, tristeza, estoy sintiendo alguna emoción, ¿no? Pero en ese momento en el cual dices tú, no sé cómo controlarme para tranquilizarme, para dejar de tener ataques de pánico, lo primero que podrías hacer es una parte de lo que dijo Mariana, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a focalizar es decir, hacer uso de la atención de ti misma hacia ciertas conductas o ciertas cosas que estás presentando en ese momento. Es decir, hacer uso de la observación. Por ejemplo, hay una técnica que es la de los 5 sentidos, que habla de tú en ese momento que te estás empezando a tener ataques de pánico. Y cuando hablamos de ataques de pánico es tener 4 o más síntomas de los que mencioné hace un momento: taquicardia, despersonalización, irrealidad, mareos, vómitos, náuseas. Es decir, más de 4 síntomas de estos, ya estamos hablando de ataque de pánico. Uno de ellos, lo principal, es la hiperventilación. Entonces, cuando tú estás sintiendo este tipo de síntomas y ya estás segura de que es un ataque de pánico, lo primero que podrías hacer es hacer uso de esta dinámica, por ejemplo, esta actividad. Los 5 sentidos, entonces estás en el contexto en el que tú te encuentras. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, empiezo a sentir esta hiperventilación, empiezo a sentir los demás síntomas, entonces lo que hago es, con mi sentido de la vista, puedo decir 5 objetos que esté yo viendo en este momento. Por ejemplo, veo mi celular, veo la mesa, veo la computadora, la cual es de color negro, veo una puerta que es de metal, color verde, y no sé, una silla que está por ahí. Entonces son 5 objetos que tú puedas ver en ese momento, 4 que tú puedas quizás tocar, por ejemplo, en ese momento, ¿no? No sé, tengo una mascota por ahí, pues está un gatito,
está calientito, está suavecito, veo está un suéter, es de lana, no sé, veo está no sé, un niño, el niño también está aquí en una temperatura media, no sé, siento un plato que está aquí a un lado de mí. Entonces son 4 cosas que tú puedas tocar en ese momento. Después de ello, vamos con el siguiente sentido. 3 cosas que tú puedas oír en ese momento. Por ejemplo, está lloviendo y escucho la lluvia, está el vecino y se escucha su radio, y por ejemplo veo que va entrando una persona, escucho que va entrando una persona. 3. Ahora vamos al siguiente sentido. 2 cosas que tú puedas oler, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, un helado de vainilla, de fresa, de vainilla, quizás un olor de café. 2 cosas que tú puedas en ese momento quizás percibir por medio del sentido del olfato. Y por último, una cosa que tú puedas probar, por ejemplo, un dulce o no sé, un poquito de café, más bien de café, ¿no? Porque es uno de los que también detona la ansiedad. Quizás un vasito de leche, por ejemplo, algún alimento, alguna cosa que puedas probar en ese momento. Y si no tienes algo que probar, puede ser describir qué emoción estás sintiendo en ese momento. Entonces, eso te va a ayudar a ti como tal, a centrarte, a anclarte en el presente y dejar de estar pensando en la parte del futuro o regresarte al pasado, de lo que pude haber hecho, lo que hubiera hecho, lo que podría hacer. Entonces, anclarte en el presente para que tú puedas, obviamente, ubicarte, colocarte y estabilizarte. Entonces, esa es una de las técnicas, y ya Mariana habló de algunas otras como la respiración profunda y la relajación muscular progresiva, que podrías quizás también incluso pues investigar más en esta parte para que veas que te ayudan demasiado ante un ataque de pánico. Gracias, Lucero. Hay otra pregunta de Julieta Delgadillo. Ella nos pregunta, ¿cómo me convenzo de que sí puedo aplicar inteligencia emocional? ¿Alguien quiere contestarla o...? ¿Sí? ¿Qué quieres? Bueno, pues sí, gracias Julieta. Mira, justamente hablar de inteligencia emocional pareciera en algún punto hasta complicado aceptar que necesito trabajar con esta parte de manera directa. En el momento en el que yo decido por qué me convenzo, pues que a lo mejor mis habilidades sociales dentro del trabajo, en la casa, la forma en la que me estoy comunicando, la forma en la que me estoy desarrollando o desarrollando justamente alguna actividad, le estoy viendo que se presentan ciertos inconvenientes. Pues la comunicación ya no está fluyendo, seguramente se están presentando ciertos problemas en este lugar donde me encuentro, o justamente no doy cuenta que yo no me siento emocionalmente, ¿qué palabra puedo usar? Segura, estable, y que no me está permitiendo justamente poder llegar a cumplir mis objetivos. Justamente uno de los detalles donde nos podemos dar cuenta que estuviera faltando inteligencia emocional es cuando empezamos a bloquearnos y a no cumplir nuestras metas personales. Más allá de los factores de a lo mejor económicos, sociales, de tiempos, espacios, hay algo más allá. Cuando conocemos mucho la frase, el querer es poder. Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, por lo regular cumplimos nuestros objetivos a pesar de las adversidades. Si nosotros nos damos cuenta que a lo mejor la administración de mi tiempo no está siendo la mejor, mis relaciones sociales no son tan favorecedoras, el lugar donde me encuentro se está presentando ya de una manera un poquito más hostil, y definitivamente esos proyectos, esos planes que yo tenía de vida se están viendo truncados, en ese momento yo necesito saber que me hace falta inteligencia emocional. Entonces, ahí es en el momento en el que nosotros debemos de conocernos, reconocer qué es lo que quiero. Creo que todos al día de hoy sabemos o tenemos la idea de hacia dónde queremos ir. Y si no, sería importante que empecemos a plantear esa pregunta, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? En ese momento es cuando yo voy a saber efectivamente qué tanto he logrado al día de hoy y qué es lo que me ha detenido. En ese momento sé que me puede hacer falta inteligencia emocional. Sí. Ojalá hayamos dado respuesta también a tu pregunta. Podría completar un poquito con lo que contestaste. Claro. Otra parte que también creo que es importante para que yo, como ella dice, ¿cómo me convenzo, no? Esto que te acaba de decir Elsa, y creo que el que lo lleves a cabo. Si tú llevas a cabo la inteligencia emocional, vas a llegar a este punto que hablamos en la autorregulación, que es la automotivación.
Y al tú tener esta automotivación, te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de ser, del manejo que puedes llegar a llevar en tus emociones si lo llevas día a día estos ejercicios y este control y este manejo. Y eso te va a dar más optimismo, te va a hacer sentir más capaz de poder tú ser la que guía tus emociones, manejarlas y en este caso llevar y desarrollar una inteligencia emocional. Sí, y por ahí hay otras personas que nos están viendo, que marca ahí Benny Montiel y ese Osborne también. Hola. Ese Alarcón, Elisa Karen Castrejón, lo están viendo, son personas que lo están viendo. Veo dos preguntas, perdón. Esta Irmelín manda saludos. Hola Irmelín, muchísimas gracias por estar aquí. Y en conjunto con Gab Sosa, Ajá. o sea, Irmelín y Gab Sosa nos hablan de esta parte emocional, pero en los niños. Gab nos dice, ¿cómo puedo ayudar a una pequeña de 5 años a controlar sus emociones? Y justamente Irmelín nos pregunta esta parte de, la acabo de leer, de los pequeños muestran sus emociones, pero no sería bueno que los hiciéramos para, también los adultos para llevarnos mejor, o sea, podría ser como esta pregunta, ¿no? Por lo que hablar de las emociones de los niños, ¿no? Hablar de las emociones de los niños. ¿Alguien quiere dar respuesta? Sí, si quieres. Claro que sí. Lucero, y ya luego si quieres yo te apoyo, pero tú Lucero. Sí. Ok, sí es muy importante. Finalmente los niños van a aprender de lo que están viendo. O sea, recordemos que el primer contexto en el cual los niños están insertados o la primera sociedad es la microsociedad, es decir, la familia. Y así como ven que tú reaccionas, si tú eres de las personas que ante cualquier situación reaccionas de forma agresiva, violenta, el niño lo va a aprender. Simple y sencillamente lo va a aprender. Si el niño ve que tú reaccionas de forma asertiva, lo va a aprender. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a un niño para que aprenda de inteligencia emocional? Primero que nada, aplicándolo tú misma. Tú mismo aplicándolo en ti, en tu persona, y que tú obviamente te sientas bien, te sientas a gusto, te desenvuelvas mejor en ese contexto y en el contexto en el que te encuentres, decía hace un momento, ¿no? En la casa con mi familia, sí, en la casa, en el trabajo, en la escuela, cuando yo voy por mi hijo, mi hija a la escuela, el kinder. Entonces, si el niño ve que tú lo practicas, obviamente el niño lo va a modelar, es decir, lo va a replicar. ¿Okay? Y entonces la primera forma que yo podría decir que tienes para enseñarle a los niños es que tú lo apliques y que tú te sientas a gusto para que él te pueda replicar tus comportamientos. Y regularlas, ¿no? Justamente, más que regularlas, aceptarlas, o sea, permitir al niño que sienta que sí, o sea, pareciera como algo absurdo, pero cuando el niño no quiere prestar algo, o sea, preguntar por qué no lo quiere prestar. Si se siente triste, ¿por qué se siente triste? Nunca reprimir una emoción que el niño está viviendo. Si se siente feliz, qué bueno que mi hijo se siente feliz. Pero más allá de saber, es conocer. Necesitamos conocer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a ese niño que está cerca de nosotros y preguntarle por qué razón está viviendo cierta emoción, ya sea de agresividad, ya sea de felicidad, de amor, incluso hasta de enojo, de tristeza, porque siempre saber el por qué. A veces tenemos la duda de cómo preguntarle al niño, ¿cómo te sientes bien? Qué bueno, se siente bien. No, pero a ver, hijo, a ver, Juanito, Fernandita, ¿por qué? ¿Qué te hizo sentir feliz? ¿Qué te hizo sentir triste? Entonces, en ese momento nosotros empezamos a hablar de emociones con los niños y ellos aprenderán a tener como mayor control, a reconocerlas y a saber que son normales y en algún momento las pueden llegar a sentir. Tenemos una pregunta más, si quieren, y creo que es la última, podríamos responderla como última pregunta. Dice Tani Rivera, tengo un amigo que constantemente cambia de carácter, ¿qué puedo hacer para entenderlo? Si quieren puedo responderla. Creo que lo primero es que tienes que entenderte tú. De esto se trata la inteligencia emocional. Si tú primero entiendes cómo manejas tus emociones, cómo las vas a desarrollar, vas a poder entender también, identificarlas de los demás. Y también aquí 2 puntos importantes que también resaltaría que tienes que trabajar sería la empatía, precisamente esta parte de trabajar mi empatía para ponerme en el lugar del otro, saber cómo lo está viviendo el otro y así lo entiendo, y la asertividad para, como igual nos decía Elsa, esta parte de cómo yo me voy a comunicar con el otro y hacerle saber qué es lo que, preguntarle, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que sucede? Entonces creo que a partir de este primero reconocimiento tuyo e identificación
de que manejes estas habilidades sociales como la empatía y la asertividad de manera correcta, vas a poder ayudar, en este caso si es como lo quiero entender, o entender cómo tu amigo está expresando o sintiendo sus emociones. Okay. Sí. Prácticamente con estas preguntas ya estamos terminando algunas de las que están ahí. Si quieren seguir poniendo preguntas, pueden hacerlo. Obviamente ya por el tiempo se nos ha terminado, pero obviamente vamos a estar contestando las preguntas ahí mismo en sus preguntas, vamos a poner la respuesta. Y bueno, pues hasta el momento hemos terminado. No sé si tengan algo más que agregar, Mariana o Elsa. Esta parte de inteligencia emocional, vamos a tener un taller para niños. Ya tenemos la fecha, es el próximo 10 de octubre. Para que si tienen alguna duda, vamos a estar publicando en la página lo de este taller. Va a ser entre 7 y 14 años, es prácticamente 12 años, perdón. Y justamente esto, ¿no? Para que los niños empiezan a conocerse, a saber cómo reaccionan, qué es una emoción. Va a ser también de una manera muy práctica para que pudieran estar ahí. Si tienen dudas, nos pueden escribir. Y también, si están interesados en el taller de inteligencia emocional para adultos, del cual también estuvimos al tope, escríbanos para poder considerar abrir otra fecha y se puedan inscribir y justamente aquí aprender. Ahí en el taller ya vimos más cómo llevar una mayor regulación, estas técnicas de afrontamiento, imaginación guiada, que afortunadamente nos ayuda también a saber en qué momento de mi vida yo he sentido tristeza, enojo, alegría, amor, y bueno, entre otras. Entonces prácticamente ahí los estamos esperando. Y bueno, pues gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros y pues gracias. La paciencia de habernos conectado un poquito tarde, hubo fallas técnicas. Disculpen. Así que muchas gracias. Pero ahora no tuvimos ninguna desconexión, entonces aquí estamos. Se compensa. Y sí, el taller, como decía Elsa, van a ser de 7 a 12 años los niños. Y muchas gracias a todos. Y pues nada más. Que tengan bonita noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Adiós. bye. Bye.